Buenos días, estimados colegiados. El día de hoy estamos con Hildegard aquí en uno de los espacios tan lindos que tiene Colipro en el Centro de Recreo Desamparados de Alajuela. El día de hoy, Hildegard nos va a contestar ciertas inquietudes que tienen nuestros colegiados al respecto de la violencia y el manejo dentro del aula, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál cree usted, Hildegard, por qué últimamente la violencia en el año pasado y el presente 2025 ha aumentado en los centros educativos? Bueno, creo que es una muy buena pregunta. Realmente pienso que podemos tener muchas perspectivas del por qué y diferentes ejes para analizar. Cuando trabajo con familias o instituciones, me gusta hacer hincapié en lo que ha sido las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? Justo antes de que sucediera la pandemia, nosotros los psicólogos ya estamos preveyendo que habían ciertas actitudes o situaciones que estaban llamando la atención. Lamentablemente se da el virus de COVID-19, nos mandan a encerrar y eso va a tener un efecto directo, no inmediato, pero a largo plazo en nuestras poblaciones. ¿Y por qué poblaciones? Porque esas consecuencias se ven diferentes en la primera infancia, segunda infancia, adolescencia, en la adultez, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces menciono esto porque lo que nos estamos encontrando en las aulas, tanto universitarias como en los colegios, en las maternales y demás, son niños y niñas que han tenido que vivir un desarrollo socioemocional completamente distinto a lo que conocíamos anteriormente. ¿A qué es lo que voy? Que efectivamente están quedando ciertos huecos, tanto de comunicación como expresión emocional en estas poblaciones y es una de las posibles razones del por qué eso está pasando. ¿Considera usted que la violencia se ha venido a normalizar? O sea, que ciertos comportamientos que son considerados violentos se tienen como normales dentro de las escuelas, dentro de los niños, dentro de los jóvenes. Sí, y más allá dentro de las instituciones o los niños y los jóvenes dentro de la población, ¿verdad? Por eso es que si hablamos de diferentes áreas a nivel global o geográfico, vamos a ver que la violencia se da de diferentes formas, ¿verdad? Y podemos casi que sobregeneralizar sobre una población el cómo se puede prever o diagnosticar el cómo se va a ver. Ahora, por otra parte, también lo que vemos es que muchas veces es muy difícil poder manejar la parte socioemocional y la rigurosidad académica a la que queremos llevar. Y menciono esto porque estamos aquí en Colipro, ¿verdad? Y muchos de nuestros colegiados y colegiadas, docentes, directores y demás van a estar viendo este video, ¿verdad? Y a lo que voy es que tal vez, desde mi opinión y perspectiva, hace falta una intencionalidad de seguir como complementando la parte académica de esa social y emocional. ¿Qué es lo que voy? Piensen ustedes en casa. Si ustedes están teniendo una discusión con su pareja a las 5 de la mañana y después esperan estar al 100% a las 6 de la mañana en la oficina, no va a ser así, porque nuestra mente va a estar en la casa, en qué fue lo que dijo, qué fue lo que se me dijo probablemente. Lo mismo pasa con los niños y con las niñas, lo mismo pasa con los adolescentes. Entonces es nuestro deber como adultos responsables velar por darles las herramientas para que puedan ir trabajando y sanando esos aspectos y de lado va a haber mayor aprendizaje académico porque estamos trabajando entonces de forma integral. ¿Usted considera que los docentes tienen que tener alguna preparación a la hora de abordar las manifestaciones de violencia en el aula? Si en las universidades los preparan para estos manejos del aula, manejo de grupo, o no están en realidad capacitados, o sea, nunca se ha abordado estos talleres de participación de los docentes dentro ciclos de violencia dentro del aula, en la vida real. Bueno, realmente es casi que obligatorio, ¿verdad? Por todo lo que estoy diciendo. Nuestro ser, digamos, nosotros como humanos partimos desde todo lo que está pasando en nuestra mente. Entonces, para entrar tal vez un poquito en teoría, Albert Ellis nos comenta de cómo ante una situación lo primero que experimentamos es un pensamiento y ese pensamiento nos lleva a una consecuencia. Esa consecuencia puede ser una conducta, o sea, un actuar o una expresión emocional, ¿verdad? Los docentes deben de manejar esta información y primordialmente yo diría como mínimo
que estemos certificando a docentes en primeros auxilios psicológicos, porque ellos no son los responsables de solventar. No les debería recaer a ellos ser la única herramienta para que los estudiantes se apoyen o el único ser quien va a guiar y llevar a cabo ese proceso, pero sí dar una atención inmediata en el momento que suceda algo. Como hemos visto en los videos de los protocolos, el primer paso es la observación, el detectar. Y si yo no estoy conectada con qué es lo que está sucediendo, cuál es la realidad en el aula, cuál es la realidad en la comunidad, cuál es la realidad país, y tener estrategias básicas para afrontar eso, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde muchas veces llega a la frustración, ¿verdad? Docente, donde dicen como, bueno, tengo número uno, toda esta rigurosidad académica que mencionamos antes, pero además tengo todas estas situaciones con las que quiero ayudar, porque cuando usted es docente, se entrega completamente y llega a afectarle a uno el tal vez no saber cómo actuar o qué hacer. Y después de ahí, es la responsabilidad docente también compartir estrategias en casa, porque siempre tiene que haber una triangulación perfecta entre la persona y la familia, los profesionales a cargo y la institución. Y si vamos fortaleciendo esas triangulaciones, vamos creando más comunidades de bienestar. Es decir, que los docentes no pueden estar solos, necesitan un acompañamiento de un psicólogo, de un orientador, de profesionales interdisciplinarios de ciertas áreas para así abordar los temas en conjunto, un trabajo conjunto. Por supuesto, e incorporar diferentes formas de verlo, ¿verdad? En Costa Rica trabajamos la psicología mucho desde lo cognitivo-conductual. Cognitivo refiere a pensamientos, conductual las acciones que hacemos, ¿verdad? Pero no significa que no existen otras metodologías, ¿verdad? La forma sistémica nos permite estudiar sistemas y como un síntoma o un tema va a afectar en diferentes ámbitos, ¿verdad? La psicología humanista nos permite vivir desde nuestro cuerpo las situaciones y buscar también cómo solventar. Entonces es como una apertura a enseñar más, a tener esas conversaciones que son importantes y esa interdisciplinaridad que estabas mencionando va a ser fundamental. ¿Qué apoyo necesita tener un docente en un momento? Hemos recibido varias dudas, digamos. Una señora estaba embarazada y un niño, ¿verdad? De 5º grado llegó, la empujó y le golpeó en el estómago directamente donde estaba el bebé, y estando ella embarazada, ¿verdad? En ese caso, ¿qué tiene que hacer una docente? Bueno, imagínate, ¿verdad? Porque ahí lo que vemos es, vuelvo a lo mismo que hemos mencionado en otro video, dos personas que están en una situación. Entonces, lo natural sería como, no, pero ese muchacho, esa muchacha que agredió al docente, ¿cómo se le ocurre, verdad? Hay que parar esa reacción y recordarme que hay un porqué detrás de ese actuar también, ¿verdad? Y por supuesto que velar por el bienestar integral de la docente. Ahí realmente es la prevención, es este paso 7 del protocolo de la restauración, ¿verdad? Porque entre más herramientas yo pueda aplicar, y no solamente para un caso específico, sino después compartirlas con la comunidad para darlas a conocer, para ponerlas a práctica en la cotidianidad, es como vamos a ir bajando los casos que suceden como este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces tengo estudiantes, docentes mejor preparados, ¿verdad? Al fin y al cabo, desde la psicología, nuestra perspectiva debería de ser el educar, el dar las herramientas para que las personas, los docentes, las instituciones no dependan siempre del psicólogo, sino vayan aprendiendo y desarrollando lo que necesitan para modelarlo. ¿A qué es lo que voy? No solamente puedo tener un papel, porque el papel aguanta mucho, sino que tengo que poco a poco ir poniendo en práctica y aprendiendo mediante la prueba y error, por así decirlo, esas recomendaciones que se me están dando, enriquecerlas y aplicarlas siempre. Esa es la única forma, ¿verdad? Bueno, me gusta mucho la psicología predictiva que habla sobre agarrar evidencia y desde la evidencia aplicar y trabajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy? Los jóvenes, los niños, las niñas, inclusive el cuerpo administrativo o laboral de las instituciones, al ir viendo que sucede algo y mira, lo estamos abarcando de esta forma, se les va a hacer más natural tener esa evidencia y entre más van recolectando, el momento que les suceda algo, aplicar. Porque ya vieron desde la prueba que su hipótesis, decir, puede que aplique eso y vaya a funcionar, va a ser así. Y en cada contexto también podemos ver, hicimos eso y no nos funcionó, ¿por qué lo voy a aplicar yo?
¿verdad? Es todo recolectar evidencia y utilizarlo intencionalmente. Entonces, la clave del éxito de manejar la violencia es desde la prevención, ¿verdad? En donde los docentes sí necesitan en realidad, tener conocimiento en gestión de conflictos, prevención de la violencia. Vos nos diste un excelente ejemplo del 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? ¿Cómo estamos en un salón de clase de segundo grado, ¿verdad? Una maestra de segundo grado en el salón ahí mismo, que se le están ahí, un chiquito le dijo algo al otro y todo. ¿Cómo puede ella aplicar en el salón de clase el 5, 4, 3, 2, 1? Digamos, danos un ejemplo, así. O sea, hay mil y un maneras de hacerlo y eso es lo rico de esto, ¿verdad? Ahí lo voy a conectar con un poco de la teoría de la Universidad de Harvard y este proyecto que se llama Project Zero, que hablan de rutinas de pensamiento. El poder incorporar prácticas cortas de 3, 5 minutos durante la rutina del día va a ser fundamental. El 5, 4, 3, 2, 1 puede ser una de esas pausas activas que se hace durante la rutina diaria de la escuela, ¿verdad? Y puede inclusive variarse. Entonces yo puedo decir, ok, chicos, 5, 4, 3, 2, 1, y que ellos vayan contando conmigo, con la práctica lo van a hacer y después yo puedo ir escogiendo, ok, 5 cosas que vemos, fulanito, y me va a decir una, fulanita, me va a decir otra, sutanito, ¿verdad? Y ya cumplimos las 5, 4, y entonces voy escogiendo diferentes estudiantes y todo el salón termina siendo el 5, 4, 3, 2, 1 junto, ¿verdad? Cogemos el calor del momento y los distraemos. Exacto. Para redirigimos la conducta del salón de clase, perfecto. Pero también se puede hacer agarrando la perspectiva de solo un niño, entonces un encargado, un líder de esa rutina. Entonces el líder cambia por día y entonces todos nos metemos en la perspectiva de ese estudiante y aprendemos a cómo él o ella ve el mundo. Porque entonces es diferente que lo hagamos todos juntos o que la próxima vez sean todo el mundo siguiéndome a mí. Y la siguiente todo el mundo siguiéndolo a usted, porque vamos a empezar a encontrar un montón de diferentes elementos que tal vez yo no percibo en mi percepción del mundo. Ok, el docente tiene que aprender a abordar situaciones, ¿verdad? Al día a día, ¿verdad? ¿Usted cree que es importante hacer los círculos de paz después de un incidente en el salón de clase? ¿Cómo se maneja ese tipo de círculos de paz? ¿Qué es lo que se tiene que hacer dentro del aula? Sí, definitivamente los círculos de paz, o sea, son fundamentales y es porque lleva la reflexión, ¿verdad? O sea, ¿de qué me sirve a mí que me digan, no, pegar es malo, si yo no integro el por qué va a ser malo, si yo no logro aprender a medir cuál es la consecuencia de ese golpe que di, cómo me va a afectar a mí, que voy a perder relaciones interpersonales, por ejemplo, que voy a generar más conflictos, ¿verdad? Que me va a generar estrés, cómo va a afectar al otro, ¿verdad? Entonces al principio encauzar y encaminar y dirigir esos procesos y después darle autonomía en la adolescencia, ¿verdad? O en la adultez joven a las personas para que ellos mismos guíen el proceso reflectivo y más bien yo sea docente acompañando esa reflexión para darle ese como ciclo que uno cierra. Casi que piensen en esto como el ciclo del agua, ¿verdad? ¿Por qué el ciclo del agua? Porque tenemos agua evaporándose y va bajando por ríos o va bajando con precipitación, puede ser nieve, puede ser lluvia. Es lo mismo, ¿verdad? Las situaciones emocionales están sucediendo en todo momento, ¿verdad? Pero tiene un principio y un fin, por así decirlo, aunque puede ser simultánea en diferentes ocasiones. Es igual con los temas de violencia, ¿verdad? Es igual con las estrategias. Podemos aprender diferentes formas y así abarcarlo. Bueno, ahora estamos como en lo que hemos visto en las noticias últimamente, ¿verdad? 2 chicos, ¿verdad? Grandes ya, ¿verdad? Digamos para una docente, yo mido unos 57, ¿verdad? 2 chicos de 16 años, ¿verdad? Se empiezan a dar a golpes en medio patio del colegio. ¿Qué tiene que hacer uno como docente en ese momento? Bueno, importante que siempre estamos buscando el bienestar integral de todas las personas, ¿verdad? Ahí, evidentemente, sí, como usted menciona, uno tiene una estatura un poco más baja y uno es más pequeño que estos muchachos, lo último que puedo hacer es meterme en el medio, porque puedo salir lastimada yo, puedo lastimarles más y puede que haga un conflicto más grande con los compañeros a su alrededor. Entonces, buscar el bienestar primero de otras personas que están alrededor de la situación y el resguardar que ellos estén bien. Inmediatamente. Llamar que se aparten del pleito, del golpe. Exacto. Cada institución debería tener protocolos de cómo lidiar con situaciones generales, ¿verdad? Pedir apoyo. Pedir apoyo, ¿verdad?
dentro de los equipos uno puede ir midiendo cuáles son las habilidades de uno, ¿verdad? Lo mismo que pasa como en primeros auxilios verdaderos. Si yo le tengo pavor a la sangre y me desmayo cuando la veo, no debería ser yo la primera persona que responda a la situación, ¿verdad? Entonces también medir qué personas se afligen mucho tener que lidiar con una situación humana, emocional, social, ¿verdad? Para que entonces el apoyo sea dirigido a la persona correcta, decir, bueno, necesito ayuda con estos muchachos. Siempre decimos en primeros auxilios psicológicos que una de las primeras llamadas o contactos tienen que hacer con los servicios de emergencia, o sea, el 911 directo. Y para eso también está tanto la Cruz Roja como la policía para apoyar en situaciones. Dirección, por supuesto, tienen que estar anuentes, ¿verdad? Ya asegurándose que estamos resguardando el bienestar de las personas alrededor y que todo el mundo está a salvo, intentar de dialogar con ellos para bajar las revoluciones, ¿verdad? O sea, que vayan buscando ese balance y que se estén dando cuenta que el accionar está mal. Y ojalá en ese momento ya vaya llegando más la aproximación y, como digo, cada institución tener un protocolo de cuáles van a ser los siguientes pasos por medir, pero que lo último sea poner en mi vida en peligro o la de más personas en una situación. O sea, llamarlos a la calma, ¿verdad? No estamos diciendo que no tenemos que no abordar el tema, no. Tenemos que separar a todos los chicos que están alrededor, ¿verdad? Que se alejen más y decir, calma, paren, no se estén violentando, no más pleito, ¿verdad? Y que haya, bueno, siempre por lo general hay varios docentes, ¿verdad? Velando en los recreos, ¿verdad? Y hacer un trabajo conjunto y llamar a la dirección y llamar al 911. Ahora, vuelvo al mismo llamado. Sé que es progresivo y va a tardar mucho tiempo, pero es la importancia de la prevención y la restauración, porque en dado caso, como hemos dicho, se van educando los mismos estudiantes y pares, se van educando el cuerpo docente administrativo, entonces en el caso de que suceda algo como el ejemplo hipotético que estamos mencionando, hasta los mismos estudiantes saben cuál es el actuar. Inclusive para las personas involucradas en ese conflicto tal vez físico, va a ser más fácil el poder desprenderse del mismo porque ya van a tener un poco más de práctica e internalización de las estrategias que se van trabajando como institución o como comunidad de red de apoyo. Y entonces nada más para repasar los pasos del protocolo. Bueno, vamos de cero, ¿verdad? El primero hablamos sobre lo que es la detección, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, los pasos no los tenemos que aprender o memorizar como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener claro es que tengo que contactar a dirección, tengo que contactar a la familia, tengo que contactar a emergencias si es necesario también, ¿verdad? Tengo que estar utilizando constantemente lo que es la observación para tener esa detección temprana. Fundamental tener un informe de actuación, qué fue lo que pasó exactamente, el seguimiento del caso y por último la restauración. Muchísimas gracias, Hildegard. Muchísimas gracias, colegiados, por compartir con nosotros este espacio. Estamos para servirles. Por favor, no duden en contactarnos si ocupan algo, alguna materia de algún curso en especial. Desde la dirección jurídica siempre les vamos a dar actualizaciones, les vamos a dar consejos, les vamos a dar un acompañamiento ante sus dudas. Y aquí estamos para servirles porque estamos por y para los colegiados.